Les damos la bienvenida de nuevo a esta su casa y continuamos hoy con el ciclo Claves del Antisemitismo hoy. En CET, como saben, Centro Sefarat Israel pone en marcha este ciclo de conferencias con el que diferentes especialistas profundizarán en las herramientas, el contexto y las dinámicas necesarias para combatir el antisemitismo hoy. Esta tercera sesión del ciclo correrá a cargo de Uriel Macías, especialista en bibliografía española de judaica. Es autor de numerosos catálogos y artículos sobre el tema. Ha coordinado cursos, jornadas y exposiciones sobre diversos aspectos del mundo sefardí y de la historia de los judíos en la España contemporánea. Es coordinador de las Jornadas Sefardíes de La Rioja desde su primera edición en 1999. Es miembro del Consejo de Redacción de Raíces, revista de cultura judía desde su fundación. Ha sido director fundador de la exposición permanente del Museo de Historia de la Comunidad Judía de Madrid, 2007-2008. Es investigador del Centro Isaac Abravanel de la Universidad Francisco de Vitoria. Entre los cargos institucionales cabe destacar el de secretario general y responsable de cultura de la Comunidad Judía de Madrid entre 2001 y 2008 y el de vocal de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España entre 2007 y 2011. Desde 1990 es el jefe de prensa de la Embajada de Israel en España. Por último, es autor de Biblioteca Española de Judaica en diferentes años, Guía Española de Bibliografía Judaica de 1992, La Cocina Judía, Leyes, Costumbres y algunas recetas sefardíes, De Buena Tinta, 150 años de prensa en ladino, el libro de Ruth en lengua española, versión ladinada de Londres, 1731, Palabra por palabra, Biblias sefardíes en ladino en una colección madrileña, Contra judíos, libros antijudíos en una España sin judíos, de 2016, y del catálogo de La realidad judía en la historia de España y su diáspora, de 2022, estos ya son los últimos, y entre otros libros y artículos, y coautor junto a Elena Romero de Los judíos de Europa, un legado de 2000 años, de 1994 y reeditado en 2005 en edición de bolsillo. Por último, junto a Jacobo Israel Garzón, es autor de La Comunidad Judía de Madrid, textos e imágenes para una historia, 1917-2001. Y sin más, le paso la palabra a Uriel. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por la presentación y por la invitación a participar en este ciclo sobre antisemitismo. No diré que sea un placer, porque participar en algo sobre antisemitismo no es un placer. Ojalá no hubiera que hacer estas cosas, pero parece que no hay más remedio y me siento muy honrado de que hayas contado conmigo. Vale. Bueno, hablar hoy de antisemitismo en estos días en que posiblemente se ha desatado con más furia el antisemitismo en todo el mundo, y casi todo tiene que ver o todo pretende justificarse, ampararse en la acción militar de Israel en Gaza, lo cierto es que va acompañado de muchos prejuicios antijudíos y muchísimas veces, o en bastantes ocasiones al menos, lo que se camufla bajo ese anti-israelismo, esa obsesión anti-israelí que estamos observando, no en España solamente, ni muchísimo menos, y no creo que en esta ocasión España sea ni de lejos el sitio en el que están peor las cosas, se desatan todos estos sentimientos y ha sido casi al unísono en casi todo el planeta. En particular es especialmente doloroso que esté ocurriendo también en las democracias liberales de Europa y Norteamérica y en otros lugares. Casi todo este antisemitismo de hoy se puede atribuir de una forma u otra a nivel de discurso y de promotores
a la extrema izquierda y el Islam radical. Sin embargo, yo vengo a hablar de una cosa completamente diferente, casi, pero luego veremos que si hay algún nexo, con este nuevo antisemitismo. Parece casi una cosa extemporánea que yo hable de esto, que hoy representa realmente una parte muy significativa, muy ligada a nuestra historia, pero que no es ni de lejos el principal componente del antisemitismo que pueda haber hoy en España. Aunque sí es, y eso, bueno, siempre se puede discutir, pienso que es un sustrato muy fértil en el cual las otras formas más modernas de antisemitismo han ido germinando desde el siglo XIX hasta nuestros días. España en 1492 expulsó a sus judíos, pero no expulsó sus demonios antisemitas. Porque una de las particularidades del antisemitismo es que es una de esas fobias que no requieren del objeto del odio para manifestarse. Y hay multitud de ejemplos a lo largo de la historia, incluso la historia del siglo XX. La población judía en España desde el siglo XIX, cuando de algún modo vuelve a haber presencia judía en España, desde poco antes de la mitad del siglo XIX, siempre ha sido pequeña, una minoría muy pequeña y además yo diría que absolutamente ignorada por la sociedad mayoritaria. Sin embargo, y aún así, tenemos un antisemitismo propio, que no porque se niegue deja de ser real. Y el tema del antisemitismo es otra de las particularidades, y esto quizá ocurra más en España que en otros sitios, es si uno lee determinados, por ejemplo, periódicos. Son especialmente sensibles al antisemitismo, pero jamás hablan del antisemitismo que hay o pueda haber en España. Hablan de lo que hay en los incidentes antisemitas en Estados Unidos, de lo que está pasando en las universidades americanas, de lo que pasa en Francia, de las declaraciones del presidente francés sobre este tema, etcétera, etcétera, etcétera. Sí hay en ciertos sectores de la sociedad española y de los medios de comunicación que muchas veces hacen de amplificador de determinadas ideas o situaciones o informaciones, sí hay una sensibilidad hacia ese antisemitismo que se produce fuera. Pero va a ser muy difícil encontrar artículos en prensa diaria que se refieran al antisemitismo o lo que pueda haber antisemitismo en la España de hoy. Y en España hay una tendencia a negar que haya antisemitismo. Por supuesto, yo ni pienso, ni diré nunca, pero hasta el día de hoy no tengo nada que justifique que dijera que España es un país antisemita. Eso me parece una auténtica barbaridad a todos los niveles. En España hay antisemitismo. Luego ya podríamos juzgar el grado de penetración, su gravedad y cómo se manifiesta. Y una de las cuestiones con el antisemitismo, que me imagino que en la primera charla surgiría cuando alguien intentó definirlo, definir antisemitismo nunca es fácil, hay unas definiciones de uso, la de la AIRA y otras, o la del diccionario, tenemos diferentes definiciones posibles, más o menos conceptuales, más o menos de diccionario, por decirlo de alguna manera. Pero con independencia de cómo lo definamos, y en esto estaría de acuerdo cualquiera, se ponga donde se ponga, qué ideas, qué planteamientos, qué expresiones son o no son antisemitas, en lo que sí estamos de acuerdo todos es que el término, en cualquier caso, abarca una enorme amplitud de fenómenos. Porque cuando hablamos de antisemitismo, pues digamos que el umbral más bajo, la expresión más baja de antisemitismo podría ser que alguien utilizara con mejor o peor intención judío o judiada como insulto. Eso al final realmente mejor que no ocurriese, pero es bastante trivial. Pero eso es antisemitismo. Atacar a un judío porque va con kipá por la calle o porque le reconocen como judío y darle una paliza, también es antisemitismo. Hacer pintadas antijudías en cualquier sitio y en particular en cementerios judíos o sinagogas,
es una manifestación de antisemitismo. Y vamos avanzando hasta llegar, por decirlo de alguna manera, que es el caso extremo, es el Holocausto. Entonces, desde insultar, usar judío, judía como término despectivo, hasta el Holocausto, hay un recorrido enorme. Y todo eso, de alguna manera, lo englobamos en el término antisemitismo. Y está bien, que esto no puede ser de otra manera, porque lo es. Lo que pasa es que, claro, cuando se dice hay antisemitismo, bueno, el antisemitismo que hay en un lugar determinado, en un momento determinado, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Porque si violencia física no ha habido, pero si tenemos presión en el ambiente, o si hay pintadas, pero tampoco son tantas. En fin, es un tema siempre, siempre delicado incluso de cuantificar. Porque las encuestas muchas veces, yo me fío bastante poco de las encuestas, porque entre otras cosas, España, no sé muy bien por qué, sale siempre con unos niveles de antisemitismo que desde luego yo no he percibido nunca, y no comparto muchas veces esas cifras. Pueden tener que ver con la forma de preguntar, o la forma de entender en España la pregunta, no lo sé. Algunas de las encuestas que se han hecho, bueno, una que fue más o menos teóricamente era notable, que la realizó esta propia casa, Centro Sefarat, al final la conclusión de quien la presentó aquí era que en el fondo la culpa del antisemitismo era de Israel por la campaña militar en Gaza, no sé por cuál. Que eso es una cosa también que con más sutileza están determinadas expresiones que estamos oyendo en estos últimos meses. Pero no es el tema de esta conferencia y no voy a entrar en ello. En lo que de lo que quiero hablar es del antisemitismo antiguo que permanece de alguna manera vivo en este siglo XXI o que ha estado realmente vivo hasta finales del siglo XX, porque hay cosas que han cambiado en estos últimos años también, y hay que decirlo, y otras que lamentablemente no se han movido ni un milímetro. Quizá lo más obvio es hablar del uso de las palabras, de las expresiones. No voy a hablar mucho de esto. A lo mejor Rosa o la Casa Sefarat me invitan a otra ocasión para hablar solamente de eso. Pero la palabra, las expresiones son fundamentales. Es decir, porque reflejan el nivel de penetración de expresiones antiguas que en su momento, sin duda, tuvieron intencionalidad antijudía o antisemita y que hoy, pues posiblemente, como dicen muchos filólogos y sociólogos, ya no tienen esa carga incriminatoria, sino que forman parte de los chascarrillos del lenguaje prácticamente, ¿no? Pero maldita la gracia de la expresión, y luego además, aunque parezca mentira, en algún punto del inconsciente operan. Me estoy refiriendo a expresiones como perro judío u otras menos brutales, pues como escupir es cosa de judíos, hacer la ronda del judío, y otras muchas que existen en la palabra coloquial. Una es curioso porque una de ellas está en sus 13, que aparentemente en origen era una expresión bastante neutra, o no, más o menos, era para referirse a los judíos que querían seguir siendo judíos en esa España de los conversos. Porque 13, mientras que en muchos ámbitos culturales occidentales es el número de mala suerte, en el judaísmo es uno de los números buenos, y no solo eso, sino que son los 13 artículos de fe del judaísmo. Entonces lo de estar en sus 13 era una expresión que se acuña cuando un judío no se apeaba de su religión. Y eso ahora se utiliza para tozudez. No quiere venir a pasear, están sus 13 y quedarse en casa todo el día. Tozudez. Entonces, bueno, ¿eso es antisemita? No, no lo es. Pero es como ciertas expresiones que tienen que ver con un contexto judío. Desde luego su significado no es algo positivo. Y luego tenemos las palabras del diccionario. El diccionario tiene como objetivo, por un lado, reflejar el estado de la lengua, y eso no hay que olvidarlo nunca cuando nos metemos en un diccionario, y la otra es ayudar a los usuarios de la lengua a expresarse correctamente y que conozcan el significado de las palabras. Desde diferentes ámbitos, generalmente desde las comunidades e instituciones judías del
lugares de habla española, pero no solo, se insiste mucho, se ha venido insistiendo muchísimo con algo que, siendo medianamente relevante, no es ni mucho menos lo más relevante del diccionario de la lengua con respecto al ámbito judío. El caballo de batalla de siempre ha sido lo que han pedido muchas veces y repetidamente diversas comunidades judías, instituciones judías o individuos sin más, es la retirada de la palabra judiada. Me parece un enorme error. La palabra judiada no hay que retirarla del diccionario. Habrá que definirla adecuadamente y caracterizarla adecuadamente. A mí me parece mucho peor una definición que decía que el talit, en español existe la palabra castellanizada desde muy antigua, el manto de oración judío, ponía trozo de tela que los judíos... Trozo de tela, tío. Bien, pues el manto de oración. ¿Se atreverían a decir eso de algo de la sacristía? Jamás. Bien, entonces la forma de abordar los cambios en el diccionario de la academia, y lo digo, perdón por autocitarme, pero creo que es algo significativo y es por donde se debe trabajar en estos temas, es entender cómo funciona el diccionario, cómo suele definir el diccionario determinadas cosas y todo aquello que no se ajuste a una definición correcta, tratar de que se corrija. Judiada. Antes ponía algo en desuso, o uso no sé qué, o uso no sé cuánto. Bien, ahora han puesto una cosa clarísima. Originalmente con intención antisemita. Ya está. El que entra a la definición ya sabe que está utilizando un término que nació con intención antisemita. Pero tú no puedes borrar judiada mientras esté en el habla de la calle. Podrá molestarnos más o menos y podremos significar cómo esa palabra se ha mantenido a lo largo de los siglos y la carga de prejuicios que lleva. Pero el diccionario no lo puede eliminar. Y bueno, así presenté un informe a la academia. La mayoría no eran temas de prejuicios, la mayoría eran temas de malas definiciones. Y algunas se han corregido. Una, la del manto de oración, es otro ejemplo. Esto que se ha introducido en judiada. En la lengua española, en el diccionario, por ejemplo, una cosa que reivindicaba mucha gente era que holocausto con H mayúscula se refiriera exclusivamente al holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pues si lo pides así a secas, pues, el diccionario no lo hace. Digo, sí, el diccionario lo hace. Hay un ejemplo, por lo menos un ejemplo, reconquista. La palabra reconquista en minúscula significa reconquista. Con R mayúscula es la reconquista de España en tiempos de las guerras entre los reinos cristianos y al Andaluz o los taifas o lo que queramos. Y esa es la forma de avanzar. Si hay definiciones del ámbito judío que no son correctas, lo que hay que hacer es proponer la solución correcta, pero dentro de cómo suelen definirse las palabras. En muchos casos lo que utilizaba de referencia es el tema de los gitanos. Una vez me servía para ver términos que se utilizan despectivamente con los gitanos que son debidamente caracterizados. Bueno, pues si usted lo hace con esto, hágalo con esto. Luego tenemos cosas, y no me extiendo más, que también se han corregido, están muy en la percepción de la sociedad mayoritaria cristiana respecto al judaísmo. Temas de Antiguo Testamento, la vieja ley, todo este tipo de expresiones, ¿no? Todo aquello que reflejaba la perspectiva cristiana de que los judíos, lo antiguo, y que ha sido sustituido por lo nuevo, por el cristianismo. De esas han corregido algunas, quedan otras. Otras, al definir el pueblo judío, judío no sé qué, que sale y que entra y se instala en Palestina. Se supone que después de la salida de Egipto o previo del patriarca Abraham. Oiga, mire usted, usted puede decir muchas cosas. Yo no le pido tan siquiera que me ponga Israel. Tampoco le pido que ponga Judea y Samaria. Pero usted no me ponga Palestina. Porque es una ucronía, ¿no? ¿Es eso? Ucronía. No, ucronía. No, es trasladar terminología de tiempos diferentes o acontecimientos históricos de tiempos diferentes. Bueno, de los 4 o 5 casos en los que se daban, no han cambiado de uno. No sé por qué no los otros 3, que tengo que volver
con este tema en la academia. Pero ese es el camino. Coger la perra y decir, Judiaga es antisemita. No, sí, Judiaga es antisemita, pero así no se soluciona un tema de definiciones en un diccionario. Y bueno, la buena noticia es que bastante de estas palabras se han corregido. Vista la buena voluntad, yo creo que muchas de las que todavía no están corregidas se van a corregir, más o menos. Y creo que esto es importante, porque es un diccionario precisamente porque es lo que da testimonio del uso de una lengua y de cómo se definen las palabras, aunque estén bien definidas, al margen de que tengan prejuicios o no, sino bien definidas. Pues es importante. Han entrado dos palabras nuevas del ámbito judío, Talmud, que no estaba, venía talmúdico, venía talmudista, venía no sé qué, pero no estaba Talmud. Ha entrado Talmud. Yo solicité que entrara kasher, referido, fundamentalmente se entiende que kasher va referido a la parte de la alimentación, aquellos alimentos aptos para ser consumidos según la ley judía. Y lo metieron no a través de kasher, que es el término hebreo, y el término que han usado los sefardíes, por ejemplo, toda la vida para definir lo que está permitido, lo han hecho por un camino extrañísimo, que es meter la palabra en yiddish que pasa a la lengua americana, que es kosher. Kosher es una cursilada, con todo respeto. Yo sé que aquí en esta sala va a haber más de uno que lo utiliza. Entre otras cosas, ¿qué es lo que nos pasa también a los judíos cuando hablamos con interlocutores no judíos? Acabamos utilizando las palabras que estamos más o menos seguros que la van a entender, porque kosher está, sale en la prensa, sale en noticias, si uno viaja a Estados Unidos lo ve en los carteles, y hay un montón de situaciones en que la palabra kosher a la gente le suena. Pues mire usted, si lo que quiere hacer la diccionario de la lengua es canalizar el buen uso de las palabras, por la castiza, por la auténtica, por la original, que es la que además, hasta que los judíos nos volvimos idiotas, hemos utilizado toda la vida. No voy a hablar, pero ese es otro tema, otro frente enorme. Bueno, lo de perro judío, que nace en la Edad Media, poco después de la Edad Media, parece que se acuña. Se ha venido utilizando como expresión, la oímos, que en televisión se oye. Yo la he escuchado en tertulias de televisión. Es que no soy un perro judío. Bueno, vale. Pero está en la literatura culta también. Está usado en una expresión coloquial de la literatura culta, pero la expresión tiene un recorrido amplísimo, más o menos hasta nuestros días. Lo que pasa con estas expresiones es que al final la asociación de perro y judío de alguna manera aflora de otra manera. Bueno, es una interpretación mía, pero, por ejemplo, en tiempos de la Segunda Intifada, proliferaron las viñetas en que al entonces primer ministro de Israel, Ariel Sharon, se le representaba como un perro agresivo, o como un perro respecto a los americanos, es decir, caricaturizarlo de perro. ¿Ahí opera el inconsciente de la expresión perro judío? ¿No tiene nada que ver? No lo sé. Por lo menos habría que pensarlo. Y luego ya entramos un poco en lo que va a ser el meollo de esta charla, que es el pozo que ha dejado la enseñanza del desprecio de la Iglesia Católica hacia los judíos, que fue la tónica general hasta el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II cambia completamente la aproximación del catolicismo hacia la religión judía y hacia los judíos, pero, bueno, las realidades son tozudas y la inercia de 2000 años, o por lo menos de 1600, 1700 años de prejuicios, no se borran en una generación porque lo diga un documento vaticano. Esa es la pura verdad. Y hay ideas, pues, que de alguna manera también, primero, en ciertos sectores reaccionarios del catolicismo se sigue hablando exactamente igual. La idea de deicidio. Los judíos matan a Dios, los judíos matan a Jesús, los judíos matan a Cristo. Bueno, sí o no, veremos. Pero la idea de que los judíos matan a Dios, matan a Jesús, está allí permanentemente. Quizá ya no como acusación teológica de los grandes teólogos católicos del momento. O sea, eso jamás lo diría Ratzinger, estoy seguro. Y el Papa Francisco no lo diría por otras razones. Uno por cultura y otro por lo que sea. Pero eso está allí. Eso está allí. Se siguen escuchando, me consta, sermones en que la idea de que los judíos matan a Cristo, por lo tanto matan a Dios y son deicidas, sigue.
Es marginal, no es, por supuesto, no es la actual doctrina de la Iglesia, pero eso no se borra fácilmente. Y eso además va unido, la idea de deicidio es, bueno, en la antigüedad los judíos mataron a Jesús y en la Edad Media se dedicaron a matar niños cristianos de la misma manera que mataron a Jesús. Y eso sí ha pervivido claramente y creo que exclusivamente en España. Luego otra de las palabras, antes no me acuerdo cuál, lo de estar en sus 13, la expresión. Hay otra curiosa, que es perfidia, los pérfidos judíos. También retirado de la liturgia católica, que durante también más de un milenio se decía en algunos de los oficios religiosos de la Semana Santa en las iglesias. Pérfido, en sentido etimológico, es que se mantiene en tu fe. No debería ser un término despectivo. Pero ahora lo mismo, en cuanto pérfido judío, el epíteto pérfido judío está por todas partes. Yo no sé si alguien lo ha utilizado alguna vez por escrito o hablado en español, la expresión pérfido referido a otra cosa que no sea judía. Posiblemente sí, no se puede afirmar que no, pero me temo que poquito. Con lo cual, pérfido, que etimológicamente es una palabra neutra, que se mantiene en su fe, pasa a convertirse en malo. Es pérfido, la perfidia de este hombre, de esta mujer, de este régimen, de lo que sea. Pérfido es un término realmente con una carga muy fuerte. Entonces tenemos un ejemplo del deicidio, la perfidia, que tiene que ver la perfidia con lo de la ceguera de los judíos. No sé quiénes hayan tenido la oportunidad de visitar la exposición del el espejo perdido en el Museo del Prado. Habrán podido ver las muchísimas representaciones que hay del judaísmo como una imagen ciega, envejecida, derrotada, y cuando va con el estandarte partido, frente a la iglesia lozana, colorida, con el estandarte firme, con aureola dorada, etc. Y esto tiene que ver también con la perfidia, ceguera de los judíos, etc. Pero no es ni de lejos la más grave. La más grave es una visión que está, yo creo que es muy profundamente arraigada en España, que es la de el Dios vengativo del Antiguo Testamento. Y que el judaísmo se rige por la ley del talión, lo del ojo por ojo, diente por diente. Y esto sí que tiene, y aquí sí que no hay dudas con lo de perros judíos, si tiene algo que ver con las caricaturas modernas de un primer ministro de Israel, representado como un perro, en el tema de utilizar o caracterizar a los judíos en general, o a Israel en particular, como vengativo y que aplica la ley del talión, eso viene de allí. Si uno revisa, por ejemplo, también los medios de comunicación en otros conflictos, es relativamente raro, no es único, a veces a Estados Unidos se lo aplican alguna vez, no se suele utilizar ante la respuesta militar de un país agredido, casi nunca se utiliza la palabra venganza. Cuando se refiere a las respuestas militares de Israel después de un ataque de cualquiera de sus enemigos, se utiliza con extraordinaria ligereza, incluyendo gente con responsabilidades políticas muy importantes, el término venganza. Y de ahí Israel aplica la ley del talión, no la ley del talión, sino el 1 por 1000, etcétera, 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 etcétera. Y esto tiene completamente que ver con esa visión en que el cristianismo es la religión del amor, Jesús es el Dios del amor, y el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de la venganza, furioso, vengativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se traslada si el Dios de los judíos es vengativo y los judíos son vengativos. Y hay que aclarar porque esto no tiene ningún sustento en la realidad o en la realidad de la historia del pueblo judío. La ley del talión, o lo que se llama la ley del talión, es cierto que es parte de un texto bíblico que dice ojo por ojo, diente por diente, La perspectiva, la exégesis cristiana de ese versículo es literal.
en la historia del pueblo judío jamás fue literal. No hay constancia de ningún tribunal en ninguna época de la historia judía que lo haya interpretado como literal. La interpretación de toda la vida, es más, la llamada ley del talión era una revolución en los tiempos en que se establecen las leyes de Moisés. Cuando las establece Moisés o se establecen con posterioridad, alguno entiende por las leyes de Moisés. En aquel momento, si un señor le quitaba un ojo al otro, pues le mato. Ya está, pena de muerte. No, eso lo que hace es limitar la pena. Equiparar la pena al daño. Y no quiere decir, nunca se le arrancó un ojo a nadie por arrancarle a otro. Siempre se hablaba en términos de compensación económica. Entonces ahí está toda la jurisprudencia rabínica para apoyarlo. Si alguien tiene ganas, que le eche mano, pero así es. No tiene nada que ver con la venganza. Y aquí tenemos como una cosa, una sociedad ya muy laica en España, muy distanciada de las enseñanzas de la Iglesia, de la praxis religiosa, por lo menos los católicos. Eso pervive. Eso permanentemente está allí, de una forma consciente o inconsciente. Hay un Dios del amor y hay un Dios de la venganza. Y por lo tanto hay un pueblo de la venganza. Luego tenemos, esto era el substrato, digamos, que tiene que ver con la visión de lo judío que de alguna forma permanece en la España de hoy y que viene de las enseñanzas del desprecio de la Iglesia de antes de los grandes cambios del Concilio Vaticano II. Y luego tenemos en España multitud de fiestas, tanto religiosas como tradiciones populares, en el que el judío o están basadas en calumnias o el judío es objeto de algún tipo de mofa, desprecio, etc. Tenemos una familia de fiestas populares que son las quemas de Judas, que yo tengo mis dudas y lo expreso. Todo el mundo incluye las quemas de Judas como una forma velada de quemar judíos o quemar al judío, que es una cosa muy extendida en España y en Hispanoamérica. Son fiestas populares que se dan en infinidad de lugares. Yo ahí no estoy tan seguro. Yo ahí me atrevo a mostrar mis dudas. Lo que sí es cierto es que en algunos sitios esto iba acompañado de cancioncillas antijudías. Es el caso del Peropalo en Villanueva de la Vera. Hasta hace muy poquito se cantaban unas coplas que eran realmente escandalosas, antijudías. Y eso se mantiene, no sé muy bien hasta qué año, porque un investigador que tiene toda mi confianza, que es Marciano Derbas, estuvo hace poco, hace un par de años o 3 años, en Villanueva de la Vera, en la fiesta del Peropalo, y toda esa parte se ha suprimido. Pero llegó hasta hace muy poquitos años. ¿Es una presentación? No, pues no hay nada relevante ni tienes aquí, por eso no. No, voy a ver, no hay una que. Bueno, este es el Peropalo, bueno, ya que hemos parado aquí. Esta es la representación y ya les digo, no soy capaz, y estas son las coplas que se cantaban y que parece que se han suprimido. Supongo que lo pueden. ¿Cómo se hace para que no vaya automático? Dile a Samuel que venga. Samuel. Bien, afortunadamente las cosas cambian y la parte, el contenido, por lo menos expreso de antijudaísmo, se ha perdido. Pero esa fue la norma en esa festividad. Luego también han ido desapareciendo los carteles y las expresiones. Ahora está bien. Vale. Lo de ir a matar judíos en Semana Santa. Esto, si hay aquí en esta sala gente con más de 50, 60 años, lo han oído y depende de dónde vengan, lo habrán incluso visto. Ir a matar judíos, que va siempre unido a la Semana Santa, no ha significado literalmente matar judíos nunca, ni tan siquiera ir a agredir los judíos, por lo menos en tiempos recientes. Y se ha manifestado, o sea, esa idea de que en Semana Santa hay que ir a matar a judíos se ha manifestado de formas muy diferentes en distintos lugares.
en sitios como Salamanca y otros de la zona de Salamanca y León, consistía en ir en los días de Semana Santa a tomar una limonada que suponía que llevaba algo dentro. Eso era ir a matar judíos. ¿Salimos a matar judíos? Sí. Oye, ¿cuántos judíos has matado hoy? O sea, ¿cuántas copas te has bebido hoy? Y eso era también coloquial. Yo estoy convencido de que el señor que se iba a matar judíos en Salamanca tomándose una limonada no estaba pensando ni remotamente en ir a matar a un judío. Pero es algo que está allí. No vamos a matar judíos, como si fuera lo más normal del mundo. En otros lugares, y esto no, perdón, en otros lugares no, yo creo que en casi todas partes, no sé si es en el oficio del Viernes Santo, el oficio de tinieblas, perdón, que no ajuste bien, en uno de esos, las iglesias estaban a oscuras, por supuesto, en silencio absoluto, las campanas no sonaban, y creo que todavía no suena el Viernes Santo. Todo ese silencio se rompía cuando se hablaba de los pérfidos judíos en el servicio religioso. Entonces empezaban a sonar todo, las carracas, los ruidos, cualquier forma de hacer ruido dentro de la iglesia se utilizaba. Y luego estaban las típicas carracas, que las había grandes, y luego estaban las matracas gigantes, en fin, todavía toda una serie instrumental. Luego también a veces los chicos o toda la gente salía fuera cuando salía de la iglesia, seguía haciendo ruidos como expresión de matar a judíos. Lo hacer ruido de ese tipo es algo bastante extendido en muchas culturas y generalmente tiene como intención alejar al mal, o sea, asustar al mal mediante el ruido, con lo cual aquí pues es un poco opera de la misma manera, no se hace ruido para alejar esa cosa que se teme, que son los judíos. En Cataluña ha estado muy extendido hasta hace muy poco tiempo lo de ir a matar judíos. Y también se expresaba de formas diferentes. Una de las más normales, o una de ellas, era, aparte de los ruidos, por supuesto, el encender hogueras en el campo. Irse al campo, hacer hogueras, y eso es ir a matar judíos. Y esto lo mencionó, curiosamente, Josep Borrell, cuando era ministro de Exteriores, en el acto del Holocausto, en el Senado de Madrid, hizo mención expresa a que él lo había vivido de niño. Eso fue en el 2019. Y yo una vez estaba en Cataluña, en el pueblo de Premià de Dalt, estaba en Semana Santa, pues, descansando de vacaciones, y fui, tengo el vicio de ser madrugador, todo el resto de mi entorno está durmiendo, entonces me fui a tomar un café, darme un paseo por el pueblo, me metí en un bar del pueblo, y empieza una conversación interesantísima. ¿Te acuerdas? No sé qué, cuando nos íbamos a matar a judíos. Claro, en la oreja uno pega el respingo, y explicaban eso exactamente. ¿Te acuerdas que nos íbamos al monte o a no sé qué? Y encendíamos las hogueras, ¿no? Como un recuerdo de infancia de gente no mucho más, no, más bien, yo diría que más joven que yo. Y esto fue hace unos 20 y tantos años. Todo esto es, si no llegó al 21, muy cerca. Al siglo XXI estas costumbres se mantuvieron hasta tiempos bien recientes. Aquí no pone, bueno, la expresión limonada que trasigo, judío que pulverizo, llega otra vez. Pero además la representación, era un cartel muy reciente, pues la forma de matar a judíos lo representaban mediante alguien con aspecto o indumentaria árabe. Aquí abajo, no sé si lo leerán, hay que matar. Las típicas carracas y matracas de Semana Santa para matar judíos. Cancioncilla, esta es del Jueves Santo en Lérida. Bueno, esto llegaremos después. Llegamos ahora. El misterio del Che. Patrimonio de la humanidad, monumento de la literatura antigua española, una de las ceremonias o representaciones teatrales religiosas más increíbles que hay, porque lo es.
desde el punto de vista artístico, desde todos los puntos de vista del lugar en el que se hace. Pues bien, tiene todo un trozo, que además se llama tiene una parte que se llama la judiada, y aquí esto ha pervivido y es normal. Que sé yo, aquí no voy a decir que nadie le cambie una letra al misterio de Elche, pero seamos conscientes de que esto, en fin, políticamente correcto no es. Si los que pretendían robar el cadáver de la Virgen fueran negros y los llamaran negros en la obra, ya hubiera desaparecido. Seguro, vamos. Y en Estados Unidos hubiera desaparecido la obra entera por si acaso. Yo en este caso soy bastante menos talibán y quizá vendría bien los libretos, bueno, marcarlo en el contexto en que surge y que claramente corresponde a una calumnia antijudía. El grupo que entra, el grupo de judíos que entra cuando estaba moribunda la Virgen, su objetivo era robar el cadáver, por supuesto pasa no sé qué, cae algo de arriba, los judíos se convierten, en fin, toda esta narrativa de la época en que ante un sacrilegio, un intento de sacrilegio por parte de los judíos, ocurría el milagro y alguien se salvaba o se encendía empezaban brillos, destellos, gritos, sangrar, etc. Bien, pues eso, era una de las fiestas más internacionales, más famosas de España y más antiguas. Pues la parte de cuando la judiada, además se llama así en los libretos de la obra, cuando entran los judíos, entra la judiada. E insisto, yo no sería partidario de cambiar una letra del libro. Luego tenemos una muy poco conocida, pero que sigue teniendo seguidores, de las calumnias antijudías basadas, o de las festividades religiosas basadas en calumnias antijudías. No pretendo aquí presentarlas todas ni de lejos, pero además cuanto más se mete uno en el tema, más descubre. Es cierto que muchas de ellas, esto hay que decirlo, voy a hablar sobre todo de aquellas que se mantienen de verdad. Muchas de ellas se mantienen la celebración, pero ya el contenido, la parte de la historia de contenido antijudío se ha suprimido, ya no la encontramos. Señalaré algunas, pero en otras sí. Pero hay que recordar también, en ese sentido, todas esas fiestas, devociones que existen en España que de alguna manera se relacionan con lo judío y desde una perspectiva antijudía. Si alguien es de Segovia, le sonará la Marisaltos o la Virgen de la Fuencisla. Bien. Por una parte, la historia tiene una parte en que los judíos no tienen un papel negativo. La imagen de la Virgen de la Fuencisla había estado escondida durante mucho tiempo, durante la dominación musulmana. Esa es la leyenda o la historia unida a esta veneración. Lo encuentran en un judía. Hasta ahí no pasa nada. Pero luego, tiempo después, en 1225, según relata la leyenda, una joven judía, Esther, hace pública su voluntad de convertirse al cristianismo. La comunidad judía la condena a muerte, acusándola de adulterio. La llevan a un precipicio para ejecutar la condena y salva la vida cuando iba a saltar encomendándose a la Virgen de la Fuencisla. Esta leyenda está recogida en distintos sitios, pero entre otros en una de las cantigas de Santa María de Alfonso X. Y hay una imagen de ella en el acueducto y un santuario, etc. Bueno. Y entramos en la más grave de las calumnias antijudías, que algunos llaman libelos de sangre o acusaciones, por supuesto, falsas de crimen ritual, más o menos el modelo en todo el mundo, fundamentalmente ha sido el mundo cristiano, pero con casos también en el mundo musulmán, desde el siglo XII hasta el siglo XX
ha habido acusaciones de crimen ritual. Siglo XX. Nuevos casos. No sé cuántos están recogidos, pero yo creo que hablamos de cientos solo en Europa. En España, conocidos de verdad, solo tenemos 3. Pero la singularidad es que en el resto del mundo todos estos niños santos han caído de los santorales y las ceremonias religiosas, y en España de 2 de ellos se mantiene. La acusación de crimen ritual, hay diferentes variantes, las hay más floreadas, menos floreadas, pero básicamente vienen a decir que un judío, o los judíos, un grupo de judíos, un rabino con un grupo de judíos, secuestra a un niño cristiano, siempre niño, siempre cristiano, no niñas. O sea, hay cosas curiosas en estas leyendas porque nunca fue una niña, no hay ninguna leyenda ligada a una niña, niños. Generalmente 8, 10 años, por ahí. Y se acusa a los judíos de haber matado al niño, generalmente de forma bastante sádica, arrancarle el corazón, utilizar su sangre para hacer el panácimo de la Pascua judía. Sí, eso siempre ocurría, por supuesto, Semana Santa, Pesaj, la Pascua judía. Y luego pues se deshacían del cadáver de cualquier forma más o menos cruenta. Los primeros casos se dan en Inglaterra, son del siglo XII, pero luego se extienden como la pólvora por España. En España los 2 casos, hay 3 casos, uno es curioso, son de finales del siglo XV. Uno que no tiene culto y del que parece ser que solo existe una imagen, es el Santo Niño de Sepúlveda. Esta imagen está en la Catedral de Segovia, en el retablo de San Blas, otra vez Segovia. Marisaltos, Niño de Sepúlveda. La historia la recogen varios autores del siglo XV al XVII, cada uno con sus propias aportaciones al relato. En al menos 3 crónicas hispanohebreas, lo que sí se menciona es evidente, no el falso crimen ritual, sino la gente que murió, los judíos que fueron condenados, ajusticiados a raíz de esta, por supuesto, falsa acusación. La segunda es, y esta es la más importante, es la más grave, y es la que debería avergonzar a la Iglesia Católica Española y en realidad a todo buen católico que esto exista, que es lo del Santo Niño de la Guardia, la veneración del Santo Niño de la Guardia. Bueno, el Santo Niño de la Guardia es otro de los casos de libelo de sangre o de calumnia antisemita relacionada con un asesinato de crimen ritual. Este está ambientado en Toledo y inventado, en este caso inventado y urdido por la Inquisición española para justificar o acabar de justificar la recién fundada Inquisición. Se detienen unos conversos por judaizar o por decir no sé qué oración judía y los extorsionan, como es normal en el interrogatorio, y acaban admitiendo que habían secuestrado a un niño judío, que lo habían matado y que habían hecho barbaridades con él. Y también implican, aparte de algunos conversos, a un judío. Y ahí está una de las anomalías que no se ha repetido demasiado en la historia de la Inquisición española, a pesar de todo. La Inquisición española, por definición, es un tribunal eclesiástico, es un tribunal religioso que solo tenía jurisdicción sobre los católicos. A los judíos no los podía procesar. O sea, cuando se dice que la Inquisición persiguió a los judíos, está bien desde el punto de vista, no, pues no lo sé, de la idea general. Pero a alguien judío que no se había bautizado, la Inquisición no le podía echar la zarpa. Pero en este caso sí, procesaron también a un judío, por supuesto, todos condenados a muerte. Por supuesto, no había ni cadáver desaparecido encontrado, ni niño desaparecido en los alrededores, ni nada que se le pareciera. O sea, porque a veces estas leyendas surgían, desaparecía un niño, pues los niños desaparecen, se pierden, se caen, se van a un pozo, se van en el río. Esas cosas ocurren. Y había una cierta pulsión en algunos lugares a echarle la culpa que los judíos se lo habían robado,
con fines terribles. Pero en el caso de Toledo, en este caso, tan siquiera estaba el lejano pretexto de ha desaparecido un niño. Nada. Bien, el problema del niño de la guardia es que de algún modo pasa al santoral, pero no del todo reconocido por Roma. Ahí hay una historia rara, se le llama santo, tiene una ermita en el pueblo de la Guardia, en Madrid, apenas 80 kilómetros de Madrid, una ermita dedicada a él. Durante siglos ha sido además un santo muy venerado. Hay un montón de literatura desde el siglo XVI hasta el XVIII por lo menos, en el que se le van atribuyendo cada vez más milagros. Todos los libros sobre el Santo Niño de la Guardia tienen una primera parte en la que relatan que son el puro libelo de sangre, la acusación de crimen ritual, y después estos del Niño de la Guardia suelen ir seguido de la cantidad de milagros que hacían. Y tal persona que no caminaba, y las lluvias que no llegaron. El Niño de la Guardia tiene toda una colección de cosas atribuidas a su intercesión. Y, insisto, tiene una ermita reconocida por el arzobispado, no forma parte de ninguna iglesia negra ni de ningún grupo satánico, es de la Iglesia Católica. Y siempre la Iglesia Católica ha hecho oídos sordos a la supresión de este rito. Esto no es lo mismo que el misterio de Elche, que es una pieza literaria. Esto es una calumnia en toda regla contra los judíos, y que se siga venerando a un niño que nunca desapareció, que nunca lo tocaron los judíos, y se sigue diciendo que los judíos lo secuestraron, lo mataron y lo sacrificaron para hacer cosas con su sangre, es un disparate. Realmente es una aberración. Y creo que a quien queda en una posición indigna es la Iglesia Católica. Bien, este es un folleto que es un resumen de uno de los libros más populares sobre el Santo Niño de la Guardia, que si uno va a leer, por supuesto con toda la carga no sé si se leerá algo, con toda la truculencia a la hora de contar cómo secuestran y matan y sacan la sangre al niño. Esto se vende en la ermita. Ahora no lo sé, por hace tiempo que no hay por ahí, pero se vendía en tiempos muy recientes. Unos azulejos puestos muy recientemente, creo que es en tiempos de Cañizares o por ahí, de que fue arzobispo de Toledo. Por Dios. Con eso, representadas en distintas escenas, los puntos principales de la acusación. 2004. El azulejo puesto en 2004, la ermita del siglo, no sé qué, XVI o XVII. En 2004, Cañizares, ¿no? Pon Cañizares. Fue en septiembre. No, esto no es Cañizares. No, pero bueno. A Cañizares también se le ha dicho que lo quite, se le ha dicho al nuncio de Roma aquí en España que a ver si hacía algo. No hace nada, nadie hace nada. Ahí está. Por supuesto, todo esto tiene que ver con atribuir a los judíos actos que rememoran o recrean la pasión de Jesús. Es lo mismo. Se le lancea, se hace pasar un calvario. En muchos casos el Niño de la Guardia, como parte de la leyenda, está que en algún momento está crucificado. Es como repetir, o sea, el relato que se monta en torno a estos casos es: los judíos repiten ahora con un niño y siempre que pueden la pasión de Jesús. Pero, esto no es lo peor, perdón, no conto lo peor. Bueno, este es un cómic, entonces se llamaban tebeos, sobre Juan Pasamontes. Era el nombre, uno de los nombres que se le atribuye a ese niño que nunca existió y nunca desapareció. Juan Pasamontes o Juan Cristóbal Pasamontes.
Bien, este tebeito, que se vende, es una reproducción hecha en el año 91, se vendía eso en 2004 y supongo que después también, o 2006, yo no sé qué año fui por ahí, creo que fue el 2006. Esto pareció muy curioso. Yo nunca supe de qué procedía, estaba claro que era la reproducción de un tebeo más antiguo, pero nunca supe hasta hace muy poco de dónde procedía. Y era un número especial de flechas y pelayos. A los más jóvenes de aquí no les sonará de absolutamente nada, pero fue uno de los tebeos icónicos en la España de los 40 y los 50 y no sé si más allá, que me corrija quien sepa. Eso era lo que consumían los chicos que leían flechas y pelayos. Y además es especialmente cruento en color, es decir, el original es del año 40 y no sé cuántos, o 50 y poquitos. Los tebeos en color no abundaban. Bueno, hasta aquí, quienes conocemos la Iglesia de la historia española en relación con lo judío, nos podrá molestar, pero no sorprender. Pero el Niño de la Guardia también es el patrón de una ciudad española, La Guardia, Toledo, que ha convertido en fiesta del pueblo la celebración del Día del Niño Santo Niño de la Guardia, con lo cual ya estamos trascendiendo de la religión a la incorporación de una celebración antijudía al calendario civil, a la sociedad civil, a las autoridades civiles. Cada año, desde hace muchos años, publican un folleto que es el programa de las fiestas de cada año. Entonces hay muchas cosas inocuas, las chicas que son premio de no sé qué, anuncios de todas las tiendas de chorizo y de reparación de motores del pueblo, en fin, lo típico de estos libritos de fiestas populares. Y en La Guardia lo hacen y lo siguen haciendo. Bien, no solo el pueblo lo adopta como fiesta propia y publica, pues es el pueblo, es el ayuntamiento quien publica el cuadernillo este. ¿Quién felicita a los habitantes de La Guardia cada año por esta fiesta? Los Reyes de España. Y esto ya es lo mejor. El capitán de los progresistas. 2022, sí, tengo uno reciente, porque era muy fácil traer uno de 2005 y poner a Rajoy, o de 2003 y traer a Rajoy, no, pero Rajoy fue posterior, en fin, eso era muy fácil. Entonces, todos los años, este programa de las celebraciones del Niño de la Guardia, que tienen lugar el 26 de septiembre, alrededor de la ermita, pues aparecen con estas felicitaciones. Los reyes, el rey solo, la pareja real, esta vez yo creo que es la primera vez, 2022, en que aparece la familia real al completo, o sea, para que la próxima generación sepa a quién hay que felicitar y cuándo. Y el presidente de Castilla-La Mancha también, sea que sea, da igual el color político, también lo hace. No me he traído las fotos de todo porque no tiene sentido. Y, por supuesto, el alcalde. Luego hay otro caso. Esto es una de las representaciones, es un fresco en el claustro de la Catedral de Toledo con una de las escenas pintadas por Valleu a finales del siglo XVIII, representando uno de los momentos del secuestro del niño. Esto se puede ver en el claustro de la catedral. Y en este caso, insisto, esto, por ejemplo, sí que hay que quitarlo. Es arte que representa lo que ocurre en un momento. Quizá vendría bien algún cartelito, pero no tiene ningún cartel, creo que no pone quién es el autor. Estaría bien que estuviera descrita la obra. Bien, y luego tenemos un caso en España muy, muy curioso, que es el de San Dominguito del Val, patrón de los niños de coro y no sé cuántas cosas más. Su imagen está en la SEO de Zaragoza. Y en este caso, el montaje del libelo de sangre de la acusación de crimen ritual se fecha en el 31 de agosto de 1250, en que un niño, Domingo, es de 7 años, niño del coro de la SEO, es asesinado por unos judíos con fines rituales, etcétera, reproduciendo los tormentos de la muerte de Jesús. Bien,
no hay ni un solo documento, testimonio, mención ni representación iconográfica del caso anterior a 1588. Y lo que es más llamativo, que algunos de los autores antijudíos que recogían calumnias antijudías, como Alonso de Espina en su Fortalicium Fidei, no lo mencionan, cuando menciona otras muchas acusaciones de este tipo, tanto de España como de otros lugares. Bien, esto es una cosa que se monta después, en 1496, cuando ya no había judíos en España. Tiran un tabique del aseo y aparece el cadáver de un niño. Pues ya está. Asesinado por los judíos, crimen ritual. Y este tiene también una larguísima literatura detrás, que eso no lo he señalado, que el niño de la guardia les he mostrado 2 casos, pero hay decenas de libros, tebeos, novenas, sextenas, oratorios dedicados a cualquiera de ellos, fundamentalmente al niño de la guardia y también a San Dominguito del Val. Otra colección de... Hasta ahora hemos visto las fiestas populares no directamente vinculadas a lo religioso, hemos visto las fiestas religiosas basadas en la acusación de crimen ritual y tenemos otra familia que es la de las profanaciones. Los judíos profanando bien sea imágenes, generalmente cristos o crucifijos, o profanando formas consagradas. Luego, si hay tiempo, les comentaré más de las otros. Están... Bueno, esto es un tipo que en un artículo del siglo XXI, o sea, de 2002, en ABC, yo quedé perplejo. Leo el artículo, aquella réplica atroz de la crucifixión de Cristo, se refiere al niño de la guardia, voy leyendo, digo, pues alguien que está explicando la leyenda y en algún punto me dirá que es una leyenda, una calumnia, un libelo de sangre. Llego al final y no, me lo está presentando como un hecho histórico. ¿No? Esto no solo es en la ermita, es en la calle. Dominguito del Val es interesante porque esta placa está en una iglesia de Sevilla. No recuerdo el nombre, bueno, podría buscarlo, tengo aquí en las notas, pero en realidad eso es irrelevante. La antigua placa que está debajo de la imagen de este Dominguito del Val en Sevilla dice: fue martirizado por los judíos en el año 1250 y lo firma una familia con apellidos bastante conocidos en este país como Merry del Val. Es quien paga la placa y sostiene este tema. La placa hace unos años, no sé exactamente cuándo, estoy detrás de indagarlo, aquí lo ven bien, fue martirizado por los judíos. Aquí al menos se han tomado la molestia de corregirlo, fue martirizado en el año 1250. Este tebeo con esos dibujitos también se publicó hace poco por el apostolado de la prensa. Y luego, cuando decía que ciertas cosas del inconsciente parece que quedan, porque las vemos en el presente, son esto: niño palestino martirizado, agujereado y crucificado en una estrella de 6 puntas. Algo análogo de 2006. Ese es un tema del que no vamos a hablar hoy, pero también el asesinato del inquisidor Argüés en la Catedral de Zaragoza ha producido muchas literaturas, es un santo venerado y en ese caso sí hay una parte de verdad. Fue asesinado en la catedral y en su asesinato participaron algunos conversos de Zaragoza, no solo conversos, sino también gente vinculada a las élites zaragozanas, entre otras cosas porque los conversos, por razones obvias, trataban de impedir la implantación de la Inquisición en Zaragoza, porque ahí no tenía en Aragón, porque ahí no tenía jurisdicción todavía
la Inquisición castellana que se había creado unos años antes y la nobleza o ciertos estamentos, porque eso al final era un atentado contra sus fueros al venir un tribunal dependiente de la corona, etc. Bien. De las profanaciones de imágenes no voy a hablar porque no me queda un tiempo para que hablemos. De lo que sí quiero hablar es de la... Bueno, y esto es lo mismo, por ejemplo. Yo decía que en general la parte antijudía de estos relatos vinculados a imágenes, profanaciones de imágenes, en general habían desaparecido de las descripciones y de la bibliografía actual. Esto es una web visitada en diciembre de 2016, referida al Santo Cristo de Balaguer, que es uno de estos cristos que en su historia incluye el maltrato por parte de los judíos. Aquí lo sigue contando igual. La profanación de la hostia. Y estamos otra vez en Segovia. No sé qué pasa en Segovia. Bien. También, en la otra familia, como les decía, está el tema de los asesinatos rituales, por un lado, que es uno de los grandes bloques que han inspirado leyendas, acusaciones antijudías, y el otro es el de la profanación. Las que hemos pasado así rapidito eran todas de profanaciones de cristos o crucifijos, pero luego está la otra gran familia, que es la de la profanación de hostias, de formas consagradas. Esta, la más conocida en España, es esta de Segovia, y el problema no es que en la Edad Media se acusara a unos judíos, es decir, en las cantigas, la cantiga de Santa María de Alfonso X, ya se cuentan casos, no sé si ambientados en España o no. En España no fueron demasiadas las acusaciones de este tipo con hostias, con formas consagradas. Pero lo curioso es que, los judíos, supuestamente, los judíos con su rabino roban una hostia, sobornan a alguien por una deuda, consiguen una hostia consagrada. Fernando, por favor. Fernando, dile a Fernando que silencie un poco la sala, por favor. La acuchillan, la echan en un caldero hirviendo, la hostia sale volando y gritando. Ocurre el milagro, los judíos dicen y se convierten, y la iglesia de Segovia se convierte en la sinagoga de Segovia. La sinagoga mayor de Segovia es convertida en la iglesia, hoy Iglesia Corpus Christi. Todo esto, evidentemente, es otra calumnia. Lo que no tengo yo muy claro es que la cronología de la supuesta profanación de la hostia y la conversión de la sinagoga en iglesia se correspondan, pero sobre eso se ha construido la leyenda. Bien. Pues también en esta ex sinagoga, hoy iglesia, hay un cuadro representando lo que vengo de contarles, ¿no? Sale volando la hostia, etc. ¿Cuál es el problema con esto? Para mí, que esto debajo tiene un cartel en el que se explica esto que les he explicado: los judíos roban, profanan, milagro, Claro, y buscaba lo mismo que buscaba en el artículo de ABC, que en algún sitio me pongan leyenda, sin fundamento real, forma parte de los libelos de no sé qué. No. Como si estuvieran contando historia. Y no hay manera. Yo en este caso sí que no soy partidario tampoco de la retirada del cuadro. Forma parte de la historia de esa iglesia, y yo creo que estas cosas no hay que quitarlas. Lo que hay que hacer es poner un cartel explicativo que diga otras cosas, o que añada otras cosas. Bien, el problema de esto es que está arraigadísimo en Segovia, y también con una liturgia contundente. La festividad que se llama la Catorcena es precisamente para conmemorar o rememorar o desagraviar este sacrilegio hecho por los judíos en el siglo XV.
Y se llama catorcena porque participan en ella 14 iglesias o parroquias de la ciudad de Segovia y cada año se celebra en una de ellas. Esto también, la liturgia sigue viva, la festividad se sigue celebrando puntualmente cada año y no hay manera, y encima Segovia es una ciudad de la red de juderías. Es decir, que pretenden promover el turismo de las personas interesadas en los judíos y lo que se encuentran es con esta bofetada en el principal monumento. Y hasta hace muy poco tiempo, ahora ya no, pero en los folletos turísticos de Segovia también hablaban de esto como un hecho histórico. Ahora por lo menos eso no ocurre. Pero también tenemos una plaquita estupenda, sin corregir, en una placita, una plazuela de Segovia, en reparación del sacrilegio cometido por los judíos en la iglesia de San Facundo. En esta ha habido polémica, al menos, hay una cierta polémica, de si se debía quitar o no la placa. Yo, pues un poco lo mismo, ¿no? Yo casi no sé si la dejaría donde está, quizá me la llevaría al museo, a un museo, explicando cuándo surge esa placa y por qué no procede de esa placa colgada. Y de últimas, dejarla donde está, pues lleva mucho tiempo ahí, y lo mismo, placa explicativa. Bien, no les he contado todo lo que quería contar, pasa siempre, pero ha pasado el tiempo. Básicamente lo que quería contarles sí se lo he contado, que son el tema de las palabras, definiciones, expresiones, y no me he hablado ni de refranero, ni de cancioncillas, que también hay. De eso no me he referido, pues eso podría ocupar, aparte que no es un tema que conozca bien, podría ocupar una conferencia completa. Hemos hablado del pozo de la enseñanza del desprecio como la idea de que los judíos son deicidas y sobre todo los judíos son vengativos. Ha tenido un recorrido a lo largo del tiempo que se mantiene, que todavía hoy de alguna manera se mantiene ese prejuicio respecto a la visión de los judíos, el judaísmo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, etc. Y luego hemos hablado de algunas fiestas populares y hemos hablado de las celebraciones religiosas que, al menos en su origen y en algunos casos hasta hoy, tienen un claro contenido antijudío. Aquí, no sé, ya lo he hecho muchas veces en foros muy diferentes y creo que muchos de ellos, como este, queda grabado, no sé dónde esté, en YouTube o donde quede, pero nadie escucha mi prédica en el desierto de que la Iglesia debería tratar de poner fin a estos tres casos, ¿no? El del Santo Niño de la Guardia, el de San Dominguito del Val y la catorcena de Segovia, y hacer algo con las inscripciones que hay por allí. Eso parece que no va a ocurrir, por lo menos pronto, pero creo que era importante recordarlo, porque además todas estas cosas están allí. Hay mucha gente con la catorcena. Hoy nadie montaría un gran jaleo si alguien profana una hostia, en todas las cosas, porque casi todos los días, lamentablemente, la Iglesia Católica o muchas de sus ceremonias son ridiculizadas en exposiciones de arte, en la televisión, en infinidad de foros. Pero eso en aquel momento supuso cosas graves, esa acusación. Y una calumnia como esa, que se siga repitiendo, que se siga conmemorando, es realmente intolerable. Y todo eso, insisto, deja un pozo. Los judíos profanan hostias, los judíos maltratan crucifijos, los judíos matan niños cristianos, los judíos tienen un Dios vengativo al que imitan. Cuando muere un palestino en un ataque militar israelí, no es una víctima inocente de una guerra, es el resultado de una venganza. En fin, todo eso. A pesar de que hoy el antisemitismo que prevalece tiene otros argumentos, estos afloran, estos están allí, estos se entretejen a veces con los modernos, y esto es lo que le quería contar, o parte de lo que le quería contar. Si ahora hace un ratito para preguntas, encantado. Bueno,
¿Se me oye bien? Más o menos. Si me subís un poco el micrófono, Samuel. Samuel, ahora, por favor, es que no tengo mucha voz hoy, lo siento. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Uriel, por esta exposición tan necesaria hoy en día, porque has hecho una conexión muy clara y muy interesante sobre el antisemitismo clásico, ¿no? Una exposición bastante completa del antisemitismo clásico y cómo se introduce y cómo pervive hoy en día en el antisemitismo moderno,